Bienvenidos a Terror y Mitos Urbanos, gracias por acompañarnos. Si les gusta este contenido, no olviden suscribirse y dar un like. Hoy nos sumergimos en una historia que nos lleva a las profundidades del miedo y lo desconocido. El payaso del bosque. Suena. Imaginen una tarde tranquila, una mujer sale a correr por un parque. Un escenario familiar, ¿verdad? Pero de pronto entre los árboles ve una figura que rompe con la tranquilidad. Un payaso parado junto a un auto viejo con globos en mano. El miedo la paraliza, especialmente porque es aficionada a las historias de crímenes reales. Así que da media vuelta y corre de regreso a su coche. Esa reacción es instintiva. La figura del payaso, sobre todo en un lugar solitario, está cargada de simbolismo de una dualidad entre la alegría y lo siniestro. Y nuestra mente inevitablemente recurre a las historias que conocemos, a las películas de terror, a las leyendas urbanas, y crea una asociación inmediata con el peligro. Exactamente, y aunque en ese momento la mujer se tranquiliza pensando que tal vez el payaso estaba ahí por una fiesta infantil cercana. 5 meses después, al ver Terrifier 3, se topa con una imagen que la deja helada. El payaso de la película Art the Clown, conocido por su sadismo y brutalidad, lleva el mismo disfraz, exactamente el mismo que el payaso que ella vio en el bosque. Espera, el mismo disfraz. Sí, el mismo. Increíble. La coincidencia es tan precisa, tan perturbadora, que la llena de preguntas. ¿Por qué estaba ese payaso en un lugar tan desolado? ¿Era una broma macabra, un fanático obsesionado con la película o algo más siniestro? Lo que parecía una simple anécdota se convierte en una experiencia que la perturba profundamente. Ese encuentro, donde la ficción parece invadir la realidad, nos hace cuestionar nuestra percepción del mundo, la línea que separa lo que creemos seguro de lo que nos aterra. Es como si las historias de terror que consumimos, las películas, los libros, dejaran de ser simples creaciones y se convirtieran en posibilidades reales acechándonos en la vida cotidiana. Y es que en el fondo este tipo de encuentros tocan una fibra muy profunda en nosotros, el miedo a lo desconocido, a la posibilidad de que la oscuridad que vemos en la ficción se materialice en nuestro mundo. ¿Y cómo procesamos psicológicamente ese miedo, esa confrontación con lo que nos aterra? Porque la imagen del payaso cargada por las historias de terror se convierte en un disparador de ansiedad, de una sensación de vulnerabilidad. Hay varios factores en juego. Por un lado está la sugestión. Nuestro cerebro, influenciado por la cultura popular, por las imágenes que vemos en el cine y la televisión, asocia ciertas figuras con el peligro. Y la figura del payaso en este caso se ve distorsionada por la imagen de Art the Clown, un personaje que representa la crueldad extrema. Claro, la película amplifica esa percepción del payaso como una figura amenazante, pero ¿hasta qué punto los medios de comunicación pueden moldear nuestra percepción de la realidad de la seguridad? Nos hacen ver amenazas donde quizá no las hay. Los medios de comunicación tienen un poder innegable para influir en nuestra visión del mundo. No se trata de vivir con paranoia, pero sí de ser conscientes de cómo las historias que consumimos, las imágenes que vemos, pueden afectar nuestra percepción de lo que nos rodea. Y hablando de historias que nos impactan, no podemos dejar de lado las leyendas urbanas, esas narraciones que se transmiten de boca en boca, que se alimentan del misterio del miedo a lo inexplicable. Podríamos considerar el caso de El payaso del bosque como una especie de leyenda urbana moderna. Sin duda tiene elementos que la acercan a ese género. La figura del payaso, la ambientación en un bosque, el misterio que rodea sus motivaciones, todo eso apela a nuestros miedos más primarios, a la fascinación por lo desconocido y lo perturbador. Esa fascinación, esa necesidad de comprender lo que nos asusta, es lo que nos lleva a anhelar hacer este caso con detenimiento. ¿Por qué estaba ese payaso en el bosque? ¿Qué buscaba? ¿Era solo una broma, un fanático inofensivo o algo más? Las preguntas se multiplican y la falta de respuestas alimenta la intriga, la necesidad de encontrar una explicación lógica a lo que parece lógico y racional. Es como si el payaso del bosque nos desafiara a descifrar su enigma, a mirar más allá de la máscara, a comprender las motivaciones que puede llevar a alguien a encarnar una figura tan perturbadora. Es un caso. Pero antes de adentrarnos en esas posibles motivaciones, en las teorías que intentan explicar este caso, quiero compartirles otras historias, otros encuentros inquietantes que nos demuestran que la realidad puede ser tan perturbadora como la ficción. Claro, me interesa escucharlas. Imaginen por un momento la angustia de un estudiante de Derecho que casi cae en la trampa de alguien que se hacía pasar por su hermana en redes sociales, alguien que la citó en un parque peligroso con intenciones oscuras. Ese caso nos habla de la vulnerabilidad que todos tenemos en el mundo digital, de cómo la confianza que depositamos en las redes sociales puede ser utilizada en nuestra contra siempre. Absolutamente. Y hay otra historia igualmente inquietante que nos lleva a la casa de al lado. Una mujer escucha ruidos extraños en la casa de su vecino, sin saber que en ese preciso instante se está cometiendo un robo a mano armada. Es una situación que nos confronta con nuestra propia fragilidad, con la posibilidad de estar cerca del peligro sin siquiera saberlo. Esa proximidad a lo desconocido, a lo que puede hacernos daño, es algo que nos inquieta profundamente.
Sin duda, y en otro relato la fantasía y la realidad se entrelazan en un juego peligroso. Un joven que participa en un juego de rol en vivo es acosado por otro participante obsesionado con él. Es un caso que nos muestra cómo las aficiones, los espacios que en principio deberían ser de esparcimiento y diversión, pueden convertirse en escenarios de riesgo, sobre todo cuando se cruzan con la obsesión, con la falta de límites. Y no podemos olvidar las experiencias de quienes han sido víctimas de acoso y agresión en situaciones cotidianas. La mujer que queda atrapada en un autobús con un hombre que la acosa a la joven que sufre una agresión por parte de alguien que conoció en línea. Esas historias nos recuerdan la importancia de estar alerta, de confiar en nuestros instintos, de tomar medidas para protegernos en situaciones que percibimos como amenazantes. Y para cerrar esta serie de relatos inquietantes, les comparto la historia de un hombre que se encuentra con un individuo desnudo cubierto de lodo robándole la pizza. Una anécdota que, aunque pueda parecer absurda, también tiene un componente de extrañeza, de ruptura con lo que consideramos normal. Y eso puede generar una sensación de desasosiego. Exacto. Y ahora, volviendo al caso del payaso del bosque, les propongo que nos detengamos un momento a analizar los detalles, a considerar las posibles explicaciones de este encuentro tan peculiar. ¿Me parece una buena idea? ¿Por qué estaba ese payaso en un área desolada del parque? ¿Qué significado tiene la coincidencia del disfraz con el personaje de Terrifier 3? Los invito a reflexionar sobre estas preguntas en la próxima parte de Terror y Mitos Urbanos. Continuaremos explorando este caso y sus posibles conexiones con el lado oscuro de la realidad. La verdad es que este caso me ha dejado pensando. Tengo muchas preguntas. Lo sé yo también. Nos vemos en la próxima parte de Terror y Mitos Urbanos para seguir explorando este misterio. Hasta entonces, cuídense mucho. Adiós. Adiós. Retomemos el caso del payaso del bosque. La pregunta central, la que nos perturba, es ¿qué hacía ese individuo vestido como Art the Clown en un área desolada del parque? ¿Por qué elegir ese lugar alejado de cualquier evento para simplemente estar ahí? Es una pregunta inquietante que nos lleva a considerar diferentes escenarios. Pudo haber sido una broma pesada, tal vez un intento de asustar a la gente que pasara por ahí jugando con la imagen perturbadora del payaso. Es posible, pero también debemos considerar la posibilidad de que se tratara de algo más complejo, más arraigado en la psique de quien llevaba el disfraz. Pensemos en la posibilidad de un fanático obsesionado con la película Terrifier 3, alguien que busca emular a Art the Clown, no solo en su vestimenta, sino también en su comportamiento. Esa idea es escalofriante. La línea entre la admiración por un personaje de ficción y la obsesión enfermiza puede ser muy delgada. ¿Qué lleva a alguien a identificarse con un personaje como Art the Clown, un asesino serial despiadado? Ahí entramos en un terreno complejo, el de la psicología criminal. Hay individuos que se sienten fascinados por la violencia, por el poder que ejerce el victimario sobre la víctima. Esa fascinación puede ser puramente teórica, una curiosidad morbosa por lo macabro, pero en otros casos puede ser un síntoma de una mente perturbada con tendencias antisociales. En el caso del payaso del bosque, la incertidumbre nos persigue. No sabemos si su presencia en el parque fue un hecho aislado, una broma desafortunada, o si formaba parte de un patrón de comportamiento más preocupante. Y esa incertidumbre es precisamente lo que alimenta el miedo, la sensación de que hay algo más, algo que no podemos comprender. La falta de respuestas nos obliga a confrontar nuestros propios temores, a imaginar los peores escenarios. La imagen del payaso, con su silencio, su mirada fija, se convierte en un símbolo de lo desconocido, de aquello que nos aterra porque escapa a nuestra comprensión. Es como si el payaso del bosque nos retara a descifrar su enigma, a comprender las motivaciones que se esconden tras la máscara. Pero al mismo tiempo nos recuerda que hay rincones de la mente humana que no son inaccesibles, que el mal puede manifestarse en formas que no siempre podemos prever ni explicar. Mientras tanto, la mujer que lo vio en el parque queda atrapada en una espiral de dudas y temores, preguntándose si ese encuentro fue solo una anécdota curiosa, una señal de algo más oscuro, más peligroso. Y esa es la naturaleza del miedo, se alimenta de lo desconocido, de la posibilidad de que lo que creemos seguro deje de serlo la realidad. Puede ser tan perturbadora como la ficción, y a veces los límites entre ambas se desdibujan. El caso del payaso del bosque, junto con las otras historias que hemos analizado, nos confrontan con esa realidad inquietante. Nos recuerdan que la mente humana es un laberinto complejo, lleno de luces y sombras. Y que a veces esas sombras se proyectan en la vida real, creando situaciones que nos desafían a comprender lo incomprensible. En la próxima parte de Terror y Mitos Urbanos continuaremos explorando estas historias. Y las preguntas que nos plantean intentaremos comprender las motivaciones que se esconden tras las máscaras, los miedos que nos paralizan y las estrategias que podemos utilizar para enfrentarnos a lo desconocido. Retomando la idea de que la realidad puede ser tan perturbadora como la ficción, el caso de El payaso del bosque, nos lleva a una pregunta crucial. ¿Cómo distinguir entre una situación inofensiva y una que realmente representa un peligro?
cuándo la coincidencia deja de ser casualidad y se convierte en una señal de alarma? Es una pregunta compleja que no tiene una respuesta única, pero lo que sí podemos hacer es estar atentos a las señales, a las pequeñas incongruencias que a veces se presentan en la vida cotidiana. Aquellos detalles que nos hacen dudar, que nos generan una sensación de incomodidad. Exacto. Y si analizamos las otras historias que hemos compartido, podemos identificar algunos patrones, algunas señales de alerta que nos pueden ayudar a prevenir situaciones peligrosas. Por ejemplo, en el caso de la estudiante de Derecho, que casi cae en la trampa de la persona que se hacía pasar por su hermana en redes sociales. ¿Cuál fue la señal de alarma? La propuesta de reunirse en un parque peligroso a altas horas de la noche. Esa sugerencia en el contexto de la conversación debía haber generado una duda razonable, una sensación de que algo no encajaba. Claro, la intuición, el sentido común le advertían que algo no estaba bien. Y en el caso del vecino que fue víctima de un robo, mientras la mujer de al lado escuchaba ruidos sin saber lo que ocurría. ¿Qué nos dice esa historia? Nos habla de la importancia de la atención, de estar conscientes de nuestro entorno. A veces las señales de peligro están ahí, pero no las vemos porque estamos distraídos, inmersos en nuestros propios pensamientos. Es cierto. Y si pensamos en el joven acosado por el participante obsesionado en el juego de rol en vivo, la señal de alarma se hizo evidente en la insistencia en la falta de respeto a los límites que él había establecido. Exactamente. Es crucial conocer esas señales, no minimizarlas, no justificarlas. La obsesión, la falta de respeto por el espacio del otro pueden ser peligrosas y es fundamental poner límites claros desde el principio. Y en los casos de la mujer acosada en el autobús y la joven agredida por el hombre que conoció en línea, también podemos identificar señales de alerta. Sí, la insistencia, la manipulación, la falta de respeto son indicadores de que algo no va bien. Es vital confiar en nuestros instintos, alejarnos de las situaciones que nos generan incomodidad o miedo, por más sutiles que parezcan. Y por último, la historia del hombre que vio a un individuo desnudo robando su pizza, aunque pueda parecer cómica, también nos recuerda que la realidad puede ser absurda, impredecible, y que a veces lo inesperado, lo que rompe con la lógica de lo cotidiano, puede ser una señal de que algo no anda bien. En definitiva, el caso de El payaso del bosque, junto con los otros relatos que hemos analizado, nos dejan una lección importante. La realidad puede ser tan inquietante como la ficción, y la mejor manera de protegernos es estar atentos, confiar en nuestros instintos y no subestimar el poder de lo desconocido. El miedo a lo desconocido es una emoción poderosa que nos ha acompañado desde el inicio de la humanidad, pero no debemos dejarnos paralizar por el miedo. Debemos aprender a reconocer las señales, a tomar precauciones y a confiar en nuestra capacidad para enfrentar los desafíos que la vida nos presenta. La mente humana es un laberinto complejo lleno de luces y sombras, y a veces esas sombras se proyectan en la vida real, creando situaciones que nos desafían a comprender lo incomprensible. Pero también nos recuerdan que tenemos la capacidad de analizar, de reflexionar, de aprender de las experiencias tanto propias como ajenas. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda en el mundo de El payaso del bosque, las historias que nos recuerdan que la realidad puede ser tan sorprendente como perturbadora. Esperamos que esta experiencia les haya brindado herramientas para analizar su entorno, para reconocer las señales de alerta y para confiar en sus instintos. Y no olviden suscribirse a nuestro podcast y dar un like si disfrutaron del episodio. Nos vemos en la próxima inversión, donde seguiremos explorando los misterios y las complejidades de la vida real. Hasta entonces recuerden, a veces lo más inquietante se esconde detrás de una máscara de aparente normalidad.